Probablemente si vas a construir o estás en un proceso de remodelación, una de las preguntas que uno regularmente se hace es, al momento de comprar los acabados para el piso, ¿qué comprar? ¿Cerámica o porcelanato? Y precisamente eso es lo que vas a aprender en este video. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las características que distinguen uno y otro? Para que sepas cuál elegir. Muy probablemente, si no eres del sector de la construcción y ves dos piezas, una de cerámica y una de porcelanato, precisamente aquí yo tengo un ejemplo. Esta pieza y esta pieza. Espérate. Aquí tengo dos pedazos. Una es porcelanato y otra es cerámica. A simple vista las dos lucen exactamente igual. Ahora, ¿cómo tú puedes distinguir una de otra? Bueno, la forma más correcta es volteándola y percatándote de que una tiene una terminación. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Ahí se ve. Ok. Percatándote de que esta en la parte posterior es gris y esta en la parte posterior es roja. La roja es la cerámica, mientras que la que tiene la terminación gris es el porcelanato. ¿Por qué hay una diferencia en el color? Porque la cerámica se hacen con un material arcilloso, mientras que el porcelanato de igual manera se hace con materiales más refinados. Este tipo de material refinado y en ambas piezas se cuecen al horno, prácticamente como que se cocinaran, como si fuera una pizza. El porcelanato tiene un mayor tiempo de cocción y una mayor temperatura, alcanzando hasta 1300 grados. Esto hace que la pieza sea mucho más dura, mucho más resistente. Esa dureza, esa resistencia, ¿cómo se traduce en beneficio para la remodelación que yo voy a hacer? Como son piezas más duras, a lo largo del tiempo tiene una mayor resistencia al cambio de temperatura. Si lo vas a aplicar, por ejemplo, en un país tropical que llueve en la mañana, pero en la tarde hace sol, bastante sol, ese cambio abrupto de temperatura hace que a largo plazo la pieza se vaya deteriorando. De igual manera, si vas a colocar una pieza en una zona de alto tránsito, en un local comercial, en una industria, entonces ese alto tránsito a largo plazo hace que las piezas se vayan desgastando y esa durabilidad es idónea para que la calidad de la construcción tenga una larga vida útil. Otras de las diferencias entre la cerámica y el porcelanato es el nivel de absorción del agua. El porcelanato básicamente es impermeable, mientras que la cerámica lo absorbe el agua de un 8 a un 13%. El nivel de absorción del porcelanato es de 0 a 0,5 o 0,5%, prácticamente impermeable. Otra de las cosas que tiene el porcelanato como beneficio es que viene en grandes formatos. Viene desde piezas convencionales de 50 centímetros por 50 centímetros hasta grandes formatos de 1.20 por 1.20 metros. Mientras que la cerámica, precisamente porque viene con materiales menos resistentes, el tamaño más grande que podemos encontrar en el mercado es una pieza de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque la cerámica es más fina que el porcelanato. El porcelanato, por ser más grueso, permite crear piezas que sean mucho más pesadas y precisamente está relacionada a la dureza del material. Hay muchísimos diseños de cerámicas muy variados, al igual que el del porcelanato. Sin embargo, los diseños del porcelanato pasan a otro nivel, inclusive imitando mármol perfectamente, que no pudiera uno distinguirlo a simple vista, madera, granito, piedras, y el diseño es mucho más variado. En el caso de la cerámica tiene bordes redondeados, mientras que el porcelanato tiene bordes más rectilíneos, inclusive bordes rectificado. ¿Esto qué quiere decir? Que te permite tener juntas esa línea que separa una pieza u otra mucho más delgada, dando la apariencia de una sola pieza en muchas ocasiones o una uniformidad en donde tú la vas a colocar. Pudiéramos decir, bueno, pero el porcelanato es mucho mejor versus la cerámica, pero tiene también sus contras, y es
que precisamente por todas esas características de dureza, de variedad, la instalación suele ser más costosa. Al ser un material tan duro, es necesario utilizar discos de corte especializados que permitan cortar esa dureza. El peso de la pieza tiende a generar asentamientos. En pocas palabras, una vez colocadas las piezas, si no usas el pegamento correcto, tienden a bajar 1 milímetro inclusive. Para esto es necesario entonces utilizar pegamento especializado, que no solamente sean resistentes al peso del porcelanato, sino que por la capacidad de impermeabilización que tiene el porcelanato, se pueda adherir perfectamente al porcelanato y a la superficie. Todo esto hace que el proceso de instalación del porcelanato sea mucho más costoso que el de la cerámica, no solamente en la instalación, sino en las mismas piezas, encareciendo un poquito el costo de la construcción, pero garantizando una mejor calidad. Puedes hacer incluso esta prueba, yo de curioso la hice. Pon boca arriba 2 piezas, una de porcelanato y pon otra de cerámica, vierte la misma cantidad de agua en ambas piezas y te vas a dar cuenta que al cabo de 2 minutos, 3 minutos a lo mucho, la cerámica va a absorber la cantidad de agua que tú vertiste, mientras que el porcelanato se queda intacto. Ahora, ¿en qué caso nosotros podemos utilizar las piezas de cerámica que son más baratas y también vienen con muchos diseños interesantes? En lugares de bajo tránsito. Por ejemplo, si vas a hacer un baño, tú puedes colocar cerámicas en las paredes, precisamente porque no tiene tanto tránsito y no está en el exterior, que si llueve no se va a empapar, no va a absorber toda esa agua. Pero en el piso pudiera colocar entonces porcelanato. Tiene que tener en cuenta que las dos piezas, tanto porcelanato como cerámica, vienen en diferentes acabados. Vienen acabado muy brillante, acabado semi brillante o semi mate y acabado mate o de alto tránsito. Si lo vas a colocar, por ejemplo, en el piso de áreas húmedas, trata de utilizar el acabado de alto tránsito. Al final de cuentas, ¿cuál es mejor? ¿Cerámica o porcelanato? Indiscutiblemente ya te planteé básicamente todas las características y una no sustituye a la otra, precisamente por eso se siguen vendiendo. Porque en ocasiones tú tienes un área que quizá no precisa, no necesita un material tan costoso por el uso que tú le vayas a dar. Entonces, al final de cuentas, va a depender de la construcción que tú vayas a hacer y en el área que tú lo vayas a instalar. Pero, si me preguntan a mí, y viendo toda esa característica, yo siempre elegiría porcelanato. Al final de cuentas, garantiza más el trabajo. Si tienes más dudas al respecto, colócalo en los comentarios que con mucho te voy a responder. Nos vemos en el próximo video y recuerda suscribirte.